Buenos días. Es un gusto compartir con ustedes nuestra presentación de resultados del primer trimestre de 2023. Si bien tuvimos un inicio de año retador, hemos alcanzado resultados destacados en distintos frentes que hoy compartiremos con todos ustedes. Para empezar, quisiera contarles que durante este periodo recibimos los resultados de la evaluación de sostenibilidad corporativa de S&P Global, que en 2022 midió las prácticas de sostenibilidad y de ESG de más de 3.000 empresas. Por destacar que Terpel es la única distribuidora de combustible en Colombia que mide con estos estándares de excelencia su gestión en sostenibilidad. Para esta medición, nos ubicamos en el percentil 97 de la industria de retail a nivel mundial. Logramos una mejora significativa en la dimensión económica y de gobernanza, quedando 38 puntos por encima del promedio de otras compañías de la industria de retail. En este frente, los factores con el puntaje más alto fueron calidad de productos, ética empresarial y gestión de la cadena de suministro. En cuanto a la dimensión ambiental, obtuvimos un puntaje perfecto de 100 puntos en el reporte ambiental y en el reporte social. Alcanzamos resultados muy positivos en ecoeficiencia operacional, sistemas de gestión y política ambiental, prácticas laborales, filantropía y ciudadanía corporativa. Estos resultados evidencian los altos estándares de la compañía en sus procesos de mejora continua. En línea con nuestro compromiso de ser aliado país, en el pasado mes de marzo donamos combustible a la aerolínea Satena para ayudar a superar la contingencia derivada del cierre de Viva Air y movilizar a los colombianos afectados en medio de esta coyuntura. En cuanto a la transición energética, a través de nuestra marca Gasel y de la instalación de puntos de carga rápida de gas en los principales corredores viales del país, acompañamos a la compañía de transporte Expreso Brasilia en el lanzamiento del primer bus interdepartamental operado 100% a gas natural. Así, contribuimos a iniciativas que le permiten a Colombia avanzar en su transición energética. En términos financieros, durante el primer trimestre, la devaluación frente al dólar y el incremento de la inflación y de las tasas de interés tuvieron un impacto considerable en la economía y en el sector. Sin embargo, destacamos el aumento de nuestros volúmenes en estaciones de servicio y la importante recuperación de los márgenes en el sector industrial y en el negocio de lubricantes. Puntualmente, el EBITDA en este trimestre ascendió a 333.000 millones de pesos y la utilidad neta fue de 44.000 millones de pesos, lo que representa un decrecimiento del 13% y del 71% respectivamente frente al primer trimestre de 2022. La razón de la caída del EBITDA y la utilidad neta radica en una caída en el decalaje contra el que se tuvo en el primer trimestre de 2022, así como en el aumento en los gastos financieros asociados al aumento en el IPC. Si no contempláramos el impacto del decalaje ni el cambio en la forma de contabilizar las primas de capital de trabajo entregadas a los clientes por nuevas negociaciones, el crecimiento del EBITDA habría sido de 23%. A pesar de la volatilidad de los indicadores macroeconómicos, cerramos con un nivel de endeudamiento de 2.9 veces el EBITDA, cifra que está dentro del rango que hemos definido para mantener la solidez financiera al tiempo que financiamos nuestro crecimiento. Estos resultados del primer trimestre indican que tendremos un año retador, un año en el que gracias al trabajo y al esfuerzo de todo nuestro equipo seguiremos aportando al desarrollo económico y social del país, impulsando la transición energética de la región y prestando un servicio excepcional a todos nuestros clientes y movilizando, como siempre, a la región con la mejor energía. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a nuestra presentación de resultados del primer trimestre de 2023. Hoy los acompañaremos Daniel Perea, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales, Carolina Ferro, gerente de Planeación Financiera, y quien como parte de sus funciones se encarga de la relación con inversionistas, y yo, Alonso Botero, vicepresidente de Finanzas Corporativas. Como les adelantábamos en el video, los resultados que verán a continuación reflejan un inicio de año que además, como lo previmos, traía consigo unos retos importantes que sin duda tuvieron efecto en nuestros resultados. Sin embargo, resaltamos la consolidación del negocio de lubricantes como una fuerte recuperación en sus márgenes por barril, así como del aumento de los volúmenes vendidos en nuestras estaciones de servicio, tanto en Colombia como en el consolidado. Es así como pueden ver en la diapositiva en este trimestre, el EBITDA comparable sin algunos efectos
de NIF 15 ascendió a 358.000 millones de pesos y la utilidad neta a 44.000 millones de pesos. Estas cifras representan un decrecimiento del menos 7% y del menos 71% respectivamente frente al primer trimestre de 2022. Este resultado estuvo impactado primero que todo por un mayor gasto financiero asociado al comportamiento de la inflación, que es el índice al cual está datada gran parte de nuestra deuda. Adicionalmente, el periodo base de comparación de 2022 fue sobresaliente. Y a diferencia de este trimestre, cuando el decalaje en Colombia fue de 3.000 millones de pesos, el año pasado ese decalaje en solo Colombia había sido 82.000 millones de pesos. Además, en 2022 también se tuvieron ingresos no operacionales no recurrentes por la diferencia en cambio favorable de unos dividendos decretados en Panamá sobre utilidades de hace 10 años. Por lo tanto, si eliminamos el impacto del decalaje, el crecimiento del EBITDA hubiera sido del 23%, lo cual refleja la salud de la base del negocio, que es, digamos, lo que estamos analizando en este momento y mucho de lo que les traemos de estos hitos que se han cumplido en el trimestre. Así, cerramos con un nivel de endeudamiento de 2.9 veces EBITDA, el cual está dentro del rango objetivo de la organización y que nos permite mantener la solidez financiera, mientras que también hacemos la financiación de ese crecimiento de largo plazo y de las actividades y el crecimiento que nos permiten mantener esta buena dinámica comercial. Ahora bien, pasamos a los hechos más relevantes que acontecieron en este último trimestre del año. Como primer hecho relevante, en su más reciente publicación, el Monitor de Reputación Empresarial Merco reconoció a Terpel como una de las empresas más responsables en ESG, que nos mide con estándares globales nuestros avances en responsabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo. Ocupamos el puesto 32 y nos consolidamos como la única compañía privada del sector petrolero y de distribución de hidrocarburos, según el más reciente ranking de Merco. Ese estudio mide la valoración de 10 fuentes de información en temas como calidad laboral, marca empleadora y reputación interna. Ser reconocidos definitivamente por Merco en esta posición y con estos puntajes nos llena de orgullo y evidencia nuestro compromiso por ser un aliado país. Siguiendo entonces con hechos que nos llenan de orgullo, hablamos de otro reconocimiento que tuvimos por parte de Merco, pero esta vez en Panamá, en donde fuimos reconocidos nuevamente entre las compañías con mejor reputación y de liderazgo en el país, ubicándonos dentro del top 35. Asimismo, en esta medición, Gustavo Rodríguez, nuestro gerente general en Panamá, y José Luis Moreno, el gerente de Retail, fueron reconocidos entre los mejores líderes empresariales del país. Gustavo ocupó la posición número 23 entre los 100 líderes empresariales más importantes de 2022, subiendo así 10 posiciones frente a los resultados que se habían obtenido en el 2021, cuando había sido, cuando había ocupado el puesto número 33. Siguiendo la línea de reconocimientos, esta vez más relacionados a nuestra operación, vemos como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación le otorgó un reconocimiento al Centro de Innovación de Terpel por nuestro laboratorio de combustibles, y allí también está el laboratorio de lubricantes. Nuestro Centro de Innovación y Tecnología en FUNSA ofrece el más avanzado análisis de lubricantes, combustibles, grasas, refrigerantes para máquina pesada. Este centro fue reconocido por MinCiencias por contribuir a la competitividad en el país y por impulsar la innovación. Este logro no se fundamenta solamente en los beneficios económicos, sino también es muy importante su impacto medioambiental, gracias a la optimización que el estudio de los lubricantes que pasan por allí permite optimizar su uso. Entonces, también pues vemos que en Terpel estamos así avanzando de forma responsable hacia la innovación para continuar creando soluciones para nuestros clientes y que además contribuyan a la sostenibilidad de ellos mismos con el uso más responsable de algunos de nuestros productos. Ahora bien, tenemos dos hitos muy importantes alrededor de nuestra operación. El primero, relacionado con nuestro plan de lealtad. En este frente, les contamos que tenemos una nueva alianza con LATAM Airlines, en donde nuestros clientes que acumulan puntos Vive Terpel podrán ahora convertirlos a millas LATAM Pass. Y lo mismo, quienes tengan millas en LATAM Pass los pueden convertir a puntos Vive Terpel para así disfrutar de una alianza sin fronteras. Los puntos Vive Terpel se acumulan en cada compra que realizan en nuestras estaciones de servicio y tiendas al toque participantes. Y el canje a millas lo podrán hacer aquellos que estén inscritos también en el programa LATAM Pass.
Importante resaltar que la TAM Paz es el programa número 1 de fidelidad aérea en la región y tiene más de 2.4 millones de socios inscritos en Colombia y que a nivel mundial es el número 4. Entonces, pues definitivamente es un hito bien importante que consolida nuestro bastante joven, pero muy fuerte programa de lealtad Vive Terpel. El segundo hito también está relacionado con una alianza estratégica, esta vez en nuestro negocio de servicios de conveniencia. Y esta vez en Panamá, con la cadena líder de pizzas estilo neoyorquino que se llama Sbarro, a la cual le dimos inicio en el mes de marzo con la apertura en 2 de nuestras tiendas de conveniencia. Una ubicada en la vía Panamericana y la otra dentro de la ciudad de Panamá. Esta inauguración tuvo un amplísimo despliegue en medios de comunicación, generando gran expectativa. Y con base en estos pilotos que han tenido hasta ahora un excelente desempeño, tenemos como objetivo abrir 15 pizzerías más dentro de las tiendas de conveniencia a nivel nacional. Y seguramente ya habrán oído de la apertura de la primera pizzería en Colombia, de lo cual les hablaremos en el siguiente trimestre. Bueno, finalmente terminamos esta sección con un asunto importante para el conocimiento de nuestros inversionistas. Les comentamos que a partir de este año adoptamos el requerimiento NIIF 15 relacionado con aquellos desembolsos en efectivo que hacemos para que nuestras estaciones afiliadas, clientes industriales y distribuidores cuenten con el capital de trabajo necesario para operar o para la ejecución de mejoras en las estaciones de servicio, modernización de equipos o incluso para el desarrollo de planes de mercadeo. Bajo esta norma, dichos desembolsos deben ser tratados como una contraprestación pagadera a un cliente y como tal se deben considerar como activos del contrato. La aplicación de esta norma establece que la amortización de los activos derivados de la relación contractual con terceros se reconocerá contablemente como un menor valor del ingreso y no como la amortización de un intangible, porque no es aplicable la NIC 38 de activos intangibles. Esto nos implica un cambio en la política contable y si bien tuvo un efecto en el EBITDA, no implica ninguna afectación sobre la utilidad neta, pues en el PIG implica el cambio de un mismo valor del renglón de amortizaciones donde estaba antes al de descuentos donde está ahora. Para un mayor entendimiento de este cambio, como lo podemos ver en los resultados de este primer trimestre, la adopción de esta nueva política representó un menor valor del ingreso en 24.000 millones de pesos, contrarrestado con un menor gasto de amortización por el mismo monto, teniendo, así como lo anticipaba, un efecto cero en la utilidad neta, pero sí con un efecto de ese mismo valor en el EBITDA. Por lo tanto, el EBITDA contable en el trimestre fue de 333.000 millones de pesos, pero de no ser por el impacto NIIF 15 hubiera llegado al nivel de los 358.000 millones de pesos. Es por esto que para hacer comparables las cifras con el mismo periodo del año anterior, haremos referencia a un EBITDA ajustado por NIIF 15 a lo largo de la presentación y durante todo este año de transición. Bueno, ahora bien, pasando a nuestra gestión en temas de sostenibilidad, le doy la palabra a Daniel Perea. Bienvenido, Daniel. Gracias, Alonso. Buenos días para todos. Como cada trimestre, a continuación les presentaremos los avances en nuestra gestión en sostenibilidad en 2 frentes. Por una parte, los espacios de relacionamiento con nuestros grupos de interés y por otra, el avance en los asuntos materiales. Empecemos entonces con lo primero. En relación con los espacios de relacionamiento, queremos contarles que hicimos parte del Foro de Equidad de Género, el cual fue liderado por la Asociación Colombiana de Petróleo. En este espacio se presentó cómo en Terpel vivimos la diversidad, la equidad y la inclusión, promoviendo una industria más incluyente y asimismo se dieron a conocer los principales resultados de nuestro programa Terpel sin etiquetas, el cual es la base de nuestra apuesta por la inclusión. Compartimos en el foro que el 35% de la planta de la compañía está conformada por mujeres, 30% de mujeres hacen parte de la alta dirección y el 40% de mujeres ejercen posiciones de liderazgo y que estamos encaminados a seguir aumentando esa participación en los roles de toma de decisiones más altos de la organización. Ejemplo de ello es que contamos con presencia femenina en nuestra junta directiva. Finalmente, resaltamos que Terpel se propuso como meta que para el 2025 el 38% de su planta de personal esté conformada por mujeres, siempre promoviendo la igualdad de condiciones en los procesos de incorporación. Y por último, también hablamos en este foro de los retos de equidad de género aún existentes para los que trabajamos en los siguientes frentes. 1. Procesos de selección en donde las ternas incluyan igual número de mujeres y hombres, tanto para cargos ejecutivos como operativos. 2. Equidad salarial. 3. Igualdad de condiciones para la formación de los empleados. 4. Licencia extendida de paternidad para
potencializar cada vez más este rol. 5, extensión del periodo de lactancia. 6, contamos con un comité del más alto nivel que está conformado por el presidente y los vicepresidentes que toman decisiones sobre acciones que fomenten la equidad de género. Y por último, llevamos a cabo la creación del Comité de Diversidad, de Equidad y de Inclusión, el cual está conformado por más de 40 empleados voluntarios de diferentes niveles, regionales y países. De otro lado, les contamos que como resultado de las alianzas y el acercamiento que hemos tenido con la Secretaría de la Mujer en los últimos 2 años, y gracias a los diferentes espacios en los que se ha visibilizado el compromiso de Terpel en términos de empoderamiento de la mujer y equidad de género, hicimos parte de la conmemoración del Día de la Mujer, en donde recibimos un reconocimiento por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por ser Terpel una de las empresas del sector privado más reconocidas por su compromiso con la igualdad de género. Ese fue un espacio abierto que fue liderado por la alcaldesa de Bogotá, en donde participaron empresas de diferentes sectores, evidenciando la importancia de la participación del sector privado en la visualización de espacios más equitativos. Ahora pasemos al otro de los temas que siempre les compartimos, que es el relacionado con los avances que hemos tenido en la gestión de nuestros asuntos materiales. Recordemos que nuestro modelo de sostenibilidad se compone de 7 asuntos materiales. Hoy vamos a centrarnos en el avance de 3 de ellos: gobierno corporativo y transparencia, energías alternativas y cambio climático, y relacionamiento con comunidades. Y empiezo por este último. Asunto de relacionamiento con comunidades. En este tema tuvimos básicamente 2 hechos relevantes. Por un lado, ratificamos nuestra alianza con la Patrulla Aérea Civil Colombiana, que es una organización que básicamente realiza jornadas médicas y brigadas quirúrgicas a lo largo del territorio colombiano para poder llegar a las zonas más apartadas donde no hay acceso a salud de calidad. Durante el 2023 hemos entregado más de 16.000 galones de combustibles que nos permitirán llegar a través de la patrulla aérea a 14 territorios a lo largo del país, beneficiando a más de 1.000 personas de escasos recursos, que de otra manera no podrían tener acceso a servicios de calidad en temas y en términos de salud. Y por otro lado, en el marco de nuestro compromiso como aliado país, donamos 5.000 galones de combustible a Satena, sobre lo cual no me voy a referir ya que Alonso lo tocó en su video introductorio. Ahora bien, respecto al segundo asunto material del que queremos hablarles, es decir, de energías alternativas y cambio climático, les contamos que tuvimos resultados relevantes tanto en Colombia como en algunas de nuestras filiales. En Colombia, y como lo esbozó Alonso, inauguramos la ruta del primer bus de servicio interdepartamental dedicado a gas natural vehicular por medio de nuestra marca Gacel y en alianza con Expreso Brasilia. Esta ruta cubrirá el trayecto de Barranquilla a Valledupar en el norte del país. El evento de lanzamiento del bus se realizó en las instalaciones de Expreso Brasilia en Barranquilla y contó con la participación del viceministro de Transporte, de representantes del sector de transporte, trabajadores y altos ejecutivos de las empresas aliadas. Vale mencionar que este tipo de iniciativas nos permiten reforzar nuestro compromiso por avanzar en la transición energética y mejorar la calidad del medio ambiente, pues el vehículo tiene autonomía de 550 kilómetros y reduce emisiones en un 64% con relación a un vehículo tradicional. A través de nuestra marca Gacel y la instalación de puntos de carga rápida de gas en los principales corredores viales del país, materializamos nuestro propósito de impulsar y movilizar a las personas, a las empresas y al país con la mejor energía. En relación con nuestras filiales, destacamos que en República Dominicana hicimos evidente nuestro compromiso con la protección de la biodiversidad por medio de la vinculación a iniciativas voluntarias en los territorios donde tenemos presencia. Tenemos una alianza con la Fundación Verde Profundo, que está enfocada en la siembra del mangle rojo en el municipio de Boca Chica, en la costa de República Dominicana, para capturar CO2 y proteger los ecosistemas costeros. La iniciativa de siembra del mangle rojo es bien importante, ya que los manglares son vitales para la biodiversidad y resiliencia de las comunidades costeras. Además, los manglares son un importante sumidero de carbono, lo que significa que tienen la capacidad de absorber grandes cantidades de CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Por lo tanto, la siembra de mangle rojo no solo contribuye a la protección de los ecosistemas costeros, sino que también ayuda a mitigar el cambio climático. Esperamos además que con esta alianza se pueda beneficiar a las comunidades locales, proporcionando empleos sostenibles y oportunidades de desarrollo económico a través del turismo y la pesca sostenible. Por último, en relación con nuestro último asunto material, nos llena de alegría poder compartirles, como ya lo hizo Alonso, que por 7º año consecutivo, Terpel fue la única distribuidora de combustibles en Colombia que midió su gestión en sostenibilidad con estándares de excelencia. Sobre este tema no me voy a extender, ya que Alonso lo mencionó en detalle en su video. Y para cerrar, les compartiremos
que como parte de nuestro compromiso con la rendición de cuentas, el pasado 24 de marzo la Asamblea General de Accionistas aprobó nuestro informe de gestión y sostenibilidad 2022, el cual integra los principales resultados, logros y desempeños en materia económica, social y ambiental para toda la organización. Este informe de este año es bien vanguardista y está ajustado a su estructura a las exigencias y lineamientos de divulgación de información ASG por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Si ustedes quieren conocer o ahondar en este informe, tanto la versión completa como la ejecutiva, pueden hacerlo a través del acceso a nuestra página web en la sección de sostenibilidad. Gracias, Daniel, por contarnos sobre los avances que hemos tenido en nuestros asuntos materiales de los que hablamos hoy y los cuales son fundamentales para el desarrollo de nuestra estrategia corporativa y competitiva. Pasemos entonces a contarles sobre la evolución de nuestras líneas de negocio. Las cifras que les vamos a presentar denotan esa disciplina y esa dedicación del equipo de trabajo de Terpel que siempre nos han caracterizado y que nos permiten lograr estos buenos resultados aún en tiempos volátiles como estos, que obviamente no están, que están bastante buenos si los vemos en términos de participación de mercado. Hemos ganado y hemos aumentado la cobertura. Lo primero que queremos resaltar entonces es nuestro compromiso para seguir creciendo no solo en Colombia, sino también en los demás países donde tenemos presencia. De esta manera, en marzo, la red en la región incluía 2.397 estaciones de servicio que ofrecen combustibles líquidos, GNV, GLP, y que incluyen 18 puntos de recarga de energía Voltex, así como 577 puntos de servicios de conveniencia, que incluyen no solamente las tiendas de conveniencia como tal, sino también kioscos y puntos de lavado. En Colombia, ya contamos con 123 puntos al toque, lo que nos convierte en la red más grande de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia en el país. Se destaca el ingreso de 4 tiendas y de 15 nuevas estaciones de servicio a nivel regional. Esto ya neteando las desvinculaciones que también han ocurrido frente a lo que tuvimos en 2022. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, una de las fortalezas de Terpel continúa siendo su extensa cobertura y su liderazgo en la región. Un liderazgo que se sigue afianzando día a día, no solo con la apertura de nuevos puntos, sino también con la implementación de nuestra propuesta de valor, que nos ha llevado a poner a disposición de nuestros consumidores la mejor energía para la movilización. En cuanto a la participación de mercado, destacamos nuestra fortaleza en Colombia en los negocios de estaciones de servicio, donde crecimos a pesar del decrecimiento del mercado. Y también en los de aviación y lubricantes y nuestro liderazgo en Ecuador como la marca número 1 de lubricantes en el país. Adicionalmente, se destaca el incremento de participación del segmento de aviación en Panamá y Perú con la vinculación de nuevos clientes frente a este mismo periodo del año pasado. Adentrándonos a los resultados consolidados del trimestre, queremos mencionar que todas las variaciones a las que haremos mención a lo largo de esta presentación son en comparación con el primer trimestre de 2022. En términos de volumen consolidado, vendimos 791 millones de galones en el trimestre, que representa un crecimiento de 4 millones de galones. Y donde se destacan los crecimientos de Perú y de Panamá, que contribuyeron con 9 millones y con 2 millones de galones respectivamente, compensando los decrecimientos en Colombia y Ecuador, de los cuales hablaremos más adelante. Por su parte, el EBITDA, que como mencionamos atrás, siempre se referirá a aquel que no considera el ajuste por NIF 15 para permitir la comparabilidad entre periodos. Este ascendió a 358 mil millones de pesos, decreciendo un menos 7%, ya que como se puede ver en la gráfica de evolución del EBITDA, los resultados del primer y segundo trimestre del año fueron extraordinarios. Recordemos que estos resultados estuvieron favorecidos por el comportamiento del decalaje, como lo mencionamos anteriormente, el cual se dio principalmente en el negocio de aviación en Colombia. No obstante, como ya lo mencionamos, el EBITDA crecería el 23% sin este efecto, cifra a resaltar teniendo en cuenta el contexto difícil de la región. De otro lado, se destaca que aunque en Colombia continúa siendo el país que más aporta en EBITDA y volumen para la operación regional, las filiales internacionales cada vez ganan más peso y de esta forma aportaron un 39% a la EBITDA del trimestre, lo que representa una ganancia de 11 puntos porcentuales adicionales respecto al aporte en el mismo periodo del año pasado, reflejando el beneficio de tener un portafolio de negocios y de regiones cada vez más diversificado. Asimismo, las filiales aportaron el 25% del volumen total, creciendo un punto porcentual, lo que se traduce en 8 millones de galones adicionales, ratificando así la relevancia que toman en la operación.
Entrando al detalle del volumen consolidado por líneas de negocio, el desempeño del trimestre estuvo jalonado por el comportamiento de las estaciones de servicio, que son el negocio que aún tiene mayor peso para nuestra operación y que representaron el 72% del volumen total, aportando 12 millones de galones adicionales. Asimismo, se destaca el crecimiento que estuvo en las ventas consolidadas de servicios de conveniencia, donde incrementamos nuestras ventas en 27.000 millones de pesos de un año al otro, y además alcanzamos punto de equilibrio operacional para la operación en Colombia. Es importante mencionar que el decrecimiento observado en el negocio de aviación y marinos, que representa el 16% del volumen consolidado, obedece no solo al cese de operaciones de Viva Air, sino principalmente al resultado de la implementación de una estrategia de reducción de la exposición a riesgo y de rentabilización del segmento de aviación, implementada desde mediados del año pasado con la renegociación de contratos con las principales aerolíneas del país y de la cual ya les hemos venido contando adelantos en las anteriores reuniones. A nivel de utilidad bruta, pueden observar que tuvimos un incremento del 5%, llegando a los 752.000 millones de pesos, donde se destacan especialmente los crecimientos en estaciones de servicio y en lubricantes, explicado en su mayoría por las mejoras en los márgenes unitarios en cada uno de estos negocios. Cabe mencionar también que la caída que se tuvo en aviación y marinos se debe al impacto del decrecimiento de los precios del combustible para aviación sobre el valor de los inventarios, que es lo que nosotros llamamos decalaje, que, como mencionábamos, el año pasado fue muy positivo en el negocio de aviación y este año fue negativo en ese mismo negocio. Miraremos ahora en detalle los resultados de nuestra línea de negocios más relevantes. Comenzando con las estaciones de servicio, que representan un 60% de la utilidad bruta consolidada, estas tuvieron un crecimiento en el volumen en Colombia y en Perú. Colombia se debió al aporte del programa de fidelización Vive Terpel y a la incorporación de nuevas estaciones en la red, mientras que en Perú estuvo asociado a la obtención de la licencia como distribuidor mayorista, lo cual nos permitió ser mucho más competitivos en precio y llegar más agresivamente a un amplio espectro de clientes, en especial a las estaciones de servicio blancas y al negocio industrial. En contraste, el menor volumen en Ecuador es el resultado de la situación de inseguridad en la zona costera del país, donde tenemos una participación mayor, una mayor presencia. También a la temporada invernal y a la disminución de 7 estaciones de servicio por terminación de contrato. Mientras que en el caso de Panamá, si bien aumentamos el número de estaciones de servicio en 8 puntos adicionales frente al mismo periodo del año anterior, las ventas continúan limitadas por el subsidio implementado por el gobierno, el cual le resta potencia al factor diferenciador de precios que siempre nos ha caracterizado. Por su parte, a nivel general, todos los países crecieron en utilidad bruta, con lo cual a nivel consolidado crecimos 19% en este rubro. Este resultado se explica principalmente por el incremento de volúmenes, pero también por los mejores márgenes unitarios, por los descuentos en la compra de combustible en Panamá y por el decalaje favorable derivado del crecimiento del precio de la gasolina en Colombia. Por el lado de la industria, que representa el 4% de la utilidad bruta, el segmento tuvo un leve decrecimiento en el volumen consolidado de menos 1%, debido a caídas en volúmenes en Ecuador y Panamá. En el caso de Ecuador, este se dio por una disminución del consumo del sector camaronero, en el cual tenemos una alta participación. Y en Panamá, la pérdida estuvo asociada a una migración del volumen de estaciones de servicio dentro de las instalaciones privadas a estaciones de servicio públicas, puesto que los clientes entonces de esa manera buscaban beneficiarse del mismo precio de referencia subsidiado implementado por el gobierno, al cual no pueden acceder dentro de las instalaciones privadas. También nos impactamos por el cese de operación temporal del principal cliente minero, mientras este renegociaba su contrato de explotación en el país con el gobierno, lo cual duró aproximadamente unas 3 semanas, en las cuales bajó su nivel de producción casi a cero. Sin embargo, vemos un incremento en la utilidad bruta consolidada por el orden del 2%, debido a los mayores descuentos en la compra del combustible, principalmente en Panamá. Y en Perú, por su parte, el crecimiento del volumen se dio como resultado de nuestra constitución como mayorista, la cual nos ha permitido, como mencionaba atrás, incursionar con mucha más fuerza en este segmento. Entrando en el negocio de lubricantes, que representa el 22% de la utilidad bruta consolidada, aunque se ha dado una leve disminución en el volumen del 4%,
producto de la desaceleración de las economías de la región y de la alta proliferación de marcas de menor precio y especificación, vemos un incremento en la utilidad bruta consolidada del orden del 41%, ya que se trasladó al cliente en su totalidad estos incrementos de costo que se dieron por la coyuntura de escasez de materias primas, que inició desde mediados del 2021 y cuyo aumento comenzó a ceder ya a finales del año pasado. Ahora se están corrigiendo a la baja, pero mientras tanto nuestros márgenes unitarios han aumentado versus el año pasado, fortaleciendo este negocio a niveles de utilidad bruta que no habíamos tenido. Los negocios de aviación y marinos, que representan en conjunto un 8% de la utilidad bruta consolidada, se vieron fuertemente afectadas por el impacto del decalaje del combustible jet para aviación, así como por la coyuntura que se vive en el negocio de aviación en Colombia. Sin embargo, se destaca el crecimiento en Panamá y Perú por la vinculación de nuevos clientes, los cuales aportaron cerca de 9 millones de galones en el periodo. También se destaca la mejora de márgenes unitarios en Colombia como resultado de la estrategia de rentabilización del segmento que ya comentamos más atrás. Y finalmente, en nuestro negocio de servicios de conveniencia, que representa el 5% de la utilidad bruta consolidada, vemos un incremento importante tanto en ventas como en la utilidad bruta misma. A nivel de ventas tuvimos crecimientos en Colombia y Panamá relacionados con el ingreso de nuevas tiendas y con la maduración de puntos de venta, así como por el incremento de la transacción promedio por cliente y sobre todo del número de transacciones, lo que muestra que estamos logrando fidelizar a los clientes a nuestras marcas al toque y vaivén. Bueno, de esta forma, después de este repaso por nuestros principales segmentos de industria, le doy paso a Carolina Ferro, gerente de planeación financiera, quien nos hará un recorrido por los resultados financieros y profundizará en la información de las filiales. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Alonso. Muy buenos días para todos. Ya entrando en materia financiera, como pueden ver en la diapositiva, les presentamos un resumen de las principales cifras del trimestre. Y retomando algunas de las cifras de las que ya hemos venido hablando a lo largo de la presentación, a nivel consolidado presentamos un EBITDA de 358.000 millones de pesos, lo que equivale a un decrecimiento del 7%. Y la utilidad neta alcanzó los 44.000 millones, lo que equivale a un decrecimiento del 71%. Como podemos ver en la misma diapositiva, en la gráfica de la evolución de la utilidad neta, este resultado trimestral es un poco bajo respecto a los resultados de trimestres anteriores, especialmente el primer semestre del año anterior. Y como ya lo mencionó Alonso, pues esto estuvo explicado por una mayor base asociada al decalaje favorable que tuvimos en el periodo y adicionalmente que estos últimos trimestres han tenido un mayor gasto financiero. En términos del decalaje, podemos ver el EBITDA cómo sería sin decalaje. Y este resultado de decalaje del trimestre se ubicó en 28 millones de pesos, que es una cifra baja comparada con el mismo trimestre del año anterior, en el cual ascendió a 92.000 millones. Esta variación del decalaje se debe a la tendencia a la baja de los precios internacionales de los combustibles, principalmente del combustible de aviación, y estuvo de alguna forma contrarrestado en Colombia, ya que si bien el combustible de aviación decreció, los precios de la gasolina vienen subiendo. Y esto está relacionado con el desmonte gradual que viene haciendo el gobierno a los subsidios, lo cual acotó las pérdidas en el trimestre. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y es recordarles que el por qué los precios en Colombia vienen subiendo cuando a nivel internacional bajan. Y es que mientras que los precios globales alcanzaron su máximo a mediados del año pasado, en Colombia hoy aún se encuentran bien distantes de las referencias internacionales. Y dado el impacto que esto tiene en las finanzas de la nación, el gobierno viene realizando este desmonte. Dicho esto, como ya lo mencionamos a lo largo de la presentación varias veces,
eliminando el impacto del decalaje, el EBITDA crecería un 23%, lo cual es una cifra bien destacable en el contexto actual. Ya entrando en los resultados a nivel de nuestras filiales, comenzando por los resultados de Colombia y resumiendo ya un poco las cifras de las que hemos venido hablando. Colombia tiene una participación del 61% del EBITDA consolidado y este presentó un decrecimiento del 21%, llegando a los 221.000 millones de pesos. En este punto es importante resaltar que a pesar de la caída del volumen de aviación, excluyendo el decalaje, la utilidad bruta presentaría un crecimiento y esto se da gracias a los mayores márgenes de lubricantes de los que ya les comentamos y también en estaciones. Esto dado el incremento que tienen los márgenes por regulación de forma anual. En conjunto, estas dos variables aportaron cerca de 35.000 millones de pesos, como lo pueden ver en la gráfica, en el impacto que tiene el margen y el volumen sobre los resultados del trimestre. En términos de la utilidad neta, tuvimos un decrecimiento del 71%, como ya lo hemos mencionado, y esta caída se explica adicionalmente del decalaje por el incremento en gastos asociados en gastos financieros y gastos también por la mayor inflación y el incremento del salario mínimo, que en Colombia fue considerable en el último año, y también porque tenemos una mayor deuda frente a lo que teníamos el trimestre anterior por los mayores requerimientos de capital de trabajo de los que ya les hemos venido hablando y retomaremos más adelante. Y el impacto que tiene la inflación en el gasto financiero es pues, que la mayoría de nuestra deuda se encuentra indexada a este indicador. Vale la pena recordar que también parte del decrecimiento es que la base del 2022 estuvo favorecida por unos ingresos no operacionales extraordinarios. Básicamente estamos hablando de una diferencia en cambio favorable del orden de 27.000 millones de pesos, que estaba relacionada al pago de dividendos de la filial de Panamá, ya que eran dividendos de periodos anteriores. Y hablando de Panamá, viendo los resultados del trimestre, Panamá es el segundo país en participación para nosotros y ya aporta un 23% del EBITDA consolidado. En este trimestre se generó un EBITDA de 83.000 millones de pesos, que se traducen en un crecimiento del 16%. Y este crecimiento estuvo jalonado por un mejor margen gracias a la gestión comercial que resultó en mayores descuentos en la compra de combustible, como ya lo mencionó Alonso, y también a los mayores volúmenes que tenemos en el segmento de aviación por la incorporación de nuevos clientes. Al igual que en Colombia, el efecto del decalaje para el trimestre fue desfavorable. En el trimestre el decalaje en Panamá fue negativo del orden de menos 3.000 millones de pesos, pero comparado con un decalaje cercano a los 7.000 millones de pesos en el mismo trimestre del año anterior, eliminando este efecto de los resultados del EBITDA, habríamos presentado un crecimiento del 33% y este ascendería a 85.000 millones de pesos. Por el lado de la utilidad neta, que alcanzó los 26.000 millones de pesos, decreciendo un 9%. Esta, como pueden ver en la gráfica, se vio, si bien está favorecida en términos de volumen y margen por el decalaje negativo y por el mayor gasto, ya que los subsidios, la logística que nos implica a nosotros atender el subsidio
que entrega el gobierno a las estaciones implica un mayor número de personas, entonces esto hace que se incremente el gasto de personal. En cuanto a los efectos, contrarrestando los efectos negativos, pues también podemos ver que la diferencia en cambio, al llevar las cifras a pesos colombianos, genera un impacto favorable de 5.000 millones de pesos. Pasando a los resultados de Perú, es el tercer país en tamaño para nuestra operación y representa el 11% del EBITDA consolidado. En este trimestre se lograron resultados muy favorables, unos de los resultados más altos en la historia de esta filial, con una generación de EBITDA, tanto a nivel de EBITDA como de utilidad neta. En términos de EBITDA, este ascendió a 39.000 millones de pesos, creciendo casi 2 veces. Y adicionalmente, esto se debe al mayor volumen, como ya les explicamos, por la obtención de la licencia mayorista y también a mejores márgenes. Sumado a lo anterior, también se destacan las eficiencias operativas que hemos tenido en materia de gastos, los cuales asciendan a cerca de 9.000 millones de pesos favorables por esta gestión. Por el lado de la utilidad neta, que en el trimestre tuvo un crecimiento de cerca de 5 veces, alcanzando los 14.000 millones de pesos. Este también, al llevarla a pesos colombianos, se vio favorecida por la diferencia en cambio de cerca de 2.000 millones. En términos de gastos financieros, en el trimestre también hubo un incremento del gasto financiero por los mayores intereses que se presentaron por la mayor deuda asociada a los requerimientos de capital de trabajo. Pasando a los resultados de Ecuador, cuyo aporte en el EBITDA consolidado es del 2%, se generó un EBITDA de 7.000 millones de pesos durante el trimestre, lo cual equivale a una caída del 9% y una caída de cerca del 200% a nivel de utilidad neta. Los resultados de esta filial han estado impactados, como ya lo mencionó Alonso, principalmente por una reducción en no solo del volumen de estaciones, sino también del volumen de lubricantes, que es el que tiene mayor peso en los resultados de la filial. Y esto se da por la situación de mercado y también por el tema de seguridad que ya mencionamos. Y también tenemos un mayor gasto operativo, dado que tenemos más estaciones operadas directamente. Por último, pues el gasto financiero también ha venido creciendo en la filial, asociado a la mayor deuda financiera por los requerimientos de capital de trabajo que se presentaron el año pasado. Esto en conjunto, pues, no favoreció a los resultados de la filial en el periodo. Por último, República Dominicana, cuyo aporte en EBITDA consolidado es del 2%, en el trimestre tuvo un decrecimiento del 12% en este rubro. Normalmente estamos acostumbrados a tener siempre resultados muy favorables en la filial, pero en este periodo el decalaje no nos acompañó y afectó los resultados, llevando a un decrecimiento del 130% en el decalaje. Excluyendo del EBITDA este efecto, se tendría un crecimiento del 32%. En términos de utilidad neta, decrecimos un 26%, llegando a los 5.000 millones de pesos en el trimestre. Adicionalmente, también tiene un efecto en los gastos no operacionales por un decalaje en las compras, un decalaje no, sino por una diferencia en cambio en las compras que es menor para la operación.
Dicho esto, vuelvo a darle paso a Alonso. Gracias, Carolina. En efecto, vemos entonces cómo se han seguido consolidando los resultados en Colombia en las filiales y sobre todo me parece para destacar cómo la situación del negocio de lubricantes, que es fundamental no solamente para Colombia, pero sobre todo para Perú y Ecuador, ya se ha comenzado a estabilizar, permitiéndonos así proyectar un mejor año 2023 en estas operaciones. Particularmente ya lo vemos como anotaba Carolina en Perú, un cambio completo en los resultados hacia bien de esta filial. A continuación comentaré entonces un poco sobre el consolidado de flujo de caja, la deuda y un breve detalle sobre la ejecución de CAPEX al cierre del trimestre. El saldo de caja de la compañía a marzo de 2023 cerró en 443 mil millones de pesos. Esto representa un decrecimiento de 140 mil millones de pesos frente a diciembre de 2022. Como ya lo comentamos, la generación del EBITDA del trimestre fue positiva, alcanzando los 326 mil millones de pesos, descontando los arrendamientos financieros. La caja siguió experimentando presión, asociado esto al mayor capital de trabajo por los incrementos de los precios de la gasolina y lubricantes y al ajuste en los niveles de inventario para cubrir los mínimos operativos exigidos. Adicionalmente, como les contamos en el periodo anterior, tenemos un saldo de reclamaciones de impuestos relevante asociados a la recuperación del IVA de las ventas de aviación en vuelos internacionales, ya que el trámite continúa en radicación y análisis por parte de la entidad. De esta forma, en el trimestre se tomó una deuda adicional por 141 mil millones de pesos para cubrir requerimientos futuros de capital de trabajo en Colombia. Sin embargo, se destaca que ya se estabilizó la situación de demanda de caja en las filiales y se espera que en Colombia esto sea igual, dado que los costos de lubricantes han comenzado a ceder junto con los precios de los combustibles de aviación que habían sufrido una fuerte escalada durante el 2022, comenzaron a ceder y ahora han comenzado a bajar durante este año. Las obligaciones financieras, excluyendo arrendamientos financieros, cerraron en 3.7 billones de pesos en el trimestre. Esto representa un incremento frente al trimestre anterior de 116 mil millones de pesos. En este contexto, a pesar del incremento de la deuda, se destaca que la duración de esta sigue siendo en su mayoría de largo plazo, correspondiendo a cerca del 59% del total, con lo cual en su agregado se tiene una vida media de 6 años. Durante el periodo del primer trimestre se refinanciaron 247 mil millones de pesos correspondiente a la serie de bonos que venció en febrero. Específicamente, los créditos tomados en este periodo fueron 88 mil millones de pesos a una tasa fija a un año y 300 mil millones de pesos que se tomaron en dólares con un swap a pesos con una tasa indexada a IBR también a un año. En cuanto a los vencimientos restantes en 2023, cuyo monto asciende a 1.3 billones de pesos y de los cuales 1.1 son en Colombia, vemos como una primera porción de esta deuda, equivalente a 581 mil millones de pesos que vence en junio, será refinanciada seguramente con un crédito puente otorgado por el sector financiero, mientras se explora una alternativa de financiación en el mercado de capitales. Para esto último, estamos haciendo lecturas permanentes de mercado que nos permitan entender cuál es la mejor opción de plazo y de índice e identificar cuáles son las ventanas de oportunidad que pudieran aparecer para hacer una emisión de bonos si hubiera condiciones favorables de apetito del mercado. Respecto a la deuda de Ecuador y de Perú, que también tiene vencimientos este año, esta última ya en el mes de abril fue refinanciada con el sector bancario y particularmente un vencimiento de crédito por 10 millones de dólares fue refinanciado en un 60%, y el resto fue ya pagado con la generación de caja de esta operación que vemos viene bastante bien. Por último, al referirnos a los indicadores de solidez financiera, el EBITDA en relación con la deuda se encuentra dentro del rango objetivo, situándose en 2.9 veces, como lo veíamos, o 2.3 al incluir el saldo de la caja y ver el indicador neto de esta. Adicionalmente, se tiene una cobertura de EBITDA de intereses de 4.2 veces. Bueno, y para terminar, pero no menos importante, en el trimestre se ejecutaron inversiones por 91 mil millones de pesos. Entre los proyectos estratégicos en los que hemos invertido se destacan, primero que todo, los proyectos de transformación digital,
lo cual es un pilar fundamental para mejorar la experiencia física y digital del cliente en el punto de venta y para la integración de la infraestructura tecnológica de forma tal que seamos una sola red. Y también para la configuración de diferentes medios de pago, en lo cual venimos avanzando. En el trimestre se ejecutaron 3.000 millones de pesos dedicados exclusivamente para este fin. Adicionalmente, seguimos contribuyendo a la transición energética en la región con inversiones que ascienden a 2.000 millones de pesos en este trimestre, las cuales incluyen electrolineras, plantas solares en nuestras estaciones de servicio, plantas de combustibles y lubricantes para el logro de ahorros a través del autoconsumo de energía. Y todo esto, pues además, sin dejar de lado las inversiones para aumentar la disponibilidad de nuevas alternativas de combustible como el GLP o como el GNV para transporte pesado, en lo que llamamos los corredores verdes que están fundamentalmente en la costa atlántica. De otro lado, una buena parte de las inversiones están enfocadas en la expansión y mejoras en imagen de la red de estaciones de servicio y tiendas. En el trimestre se hicieron inversiones por más de 3.000 millones de pesos para dar apertura a 6 nuevas estaciones propias y a 4 tiendas de conveniencia frente al cierre de diciembre de 2022. Así como para la adquisición de terrenos para la construcción de nuevas estaciones de servicio, con las que buscamos incrementar la cobertura en carretera y tener nuevos puntos estratégicos en las ciudades. Finalmente, más de la mitad de las inversiones del periodo también se destinaron para dar mantenimiento a esa red de estaciones de servicio y a las plantas, y a incrementar la capacidad en tanques necesaria para soportar la creciente demanda de nuestros combustibles en Colombia. Parte de estas inversiones se han hecho también para dar un cumplimiento a los cambios recientes en la normatividad en plantas y aeropuertos. Bueno, de esta manera, como mencionamos, entonces estos resultados abren un año con muchos retos y como voceros de este gran equipo tenemos la certeza de que en lo que sigue de este 2023 seguiremos aportando al desarrollo económico y social del país, impulsando esa transición energética y prestando, como siempre, ese servicio excepcional a nuestros clientes, lo cual nos caracteriza para movilizar así la región con la mejor energía, que es nuestra promesa. Terminamos así la presentación de resultados y abrimos paso a preguntas en las cuales les pedimos el favor que se identifiquen al hacerla. Buenos días, Roberto. Nos pregunta Roberto Paniagua de Casa de Bolsa una actualización sobre el impacto en sus cifras del sector aeronáutico con la salida de Viva y la actualización sobre cambios en negociación con aerolíneas. Gracias, Roberto. En efecto, pues estamos aquí un poco en la mitad de esa tormenta. En este momento, o sea, el saldo que nosotros tenemos de cartera con Viva es de 58.000 millones de pesos. Esto, gracias a una cantidad de acciones que se tomaron en el segundo semestre del año pasado, si no el saldo hubiera sido muchísimo mayor. Entonces, en este sentido, lo que vemos es, estábamos muy esperanzados en que Avianca sí aceptara la integración con Viva. Con el anuncio del sábado estamos un poco a la expectativa de qué sale de la asamblea de accionistas que tiene Viva, en la cual se podría liquidar. Y en ese escenario, que sería el peor para nosotros, pues yo creo que lo que podríamos eventualmente recuperar de esa cartera va a ser muy poco. Entonces, pues es precisamente como en lo que estamos en permanente contacto con Viva y habíamos estado en las últimas 3 semanas buscando soluciones, buscando cómo, desde el punto de vista de proveedores estratégicos que somos, podíamos ayudar a salir adelante a Viva, contribuyendo con algo que fuera, dentro de la dificultad de la situación, un gana-gana para ambas partes, para que les permitiera ellos sobrevivir y para que nosotros también pudiéramos recuperar el 100% de esa cartera. Por lo tanto, tal cual la noticia del sábado sí definitivamente fue como un baldado de agua fría porque nos cambia completamente ese panorama y estamos, como les digo, a la espera y a la expectativa de qué pasa con la asamblea de accionistas en Viva. Por otro lado, gracias, Roberto, también. En Panamá, estrategia frente a la pérdida de clientes que mencionaron por subsidio en estaciones. Aquí, de hecho, ya desde el principio se hizo una parte de esta estrategia. Parte de lo que
mencionó Carolina del aumento de gastos tiene que ver con eso. Nosotros, o sea, el consumidor panameño es bien distinto al consumidor colombiano y allá están acostumbrados mucho más al self-service de las estaciones, más que aquí que haya un promotor que sea quien haga el llenado de la gasolina. Sin embargo, para facilitar el llenado, pues el tanqueo de combustible en la estación de servicio y minimizar las filas, y mientras además el consumidor se acostumbraba a qué tenía que hacer para el subsidio, para beneficiarse del subsidio, lo que incluimos fue una cantidad de isleros. Esto lo fuimos haciendo crecientemente en la medida en que nos dimos cuenta que esa era la estrategia que nos facilitaba de alguna manera para contrarrestar con un mejor servicio la pérdida del factor precio como un diferenciador. Desde el punto, también Roberto Paniagua, desde el punto de vista de mediano plazo, las electrolineras en el país, los retos y oportunidades. Definitivamente, estos son varios temas. Desde el más largo plazo, yo creo que el más importante allí es cómo acreditar esa marca Terpel Voltex para que sea la marca de las electrolineras en el país. Y para que cuando alguien que tenga un carro que necesite cargar de energía eléctrica, piense en Voltex. Eso primero es lo que venimos haciendo con toda la creación de las estaciones de servicio en toda la red de carreteras y en algunas ciudades. También, bajo el entendimiento, esto no se acaba de cantar de cómo va a ocurrir eso. Seguramente muchas de las cargas van a ser en la casa, pero los lugares públicos también son importantes, y allí vienen algunas de las estrategias que estamos haciendo de tener en puntos generales y comunes, como pueden ser, como ya tenemos de hecho aquí el de Maloca o en centros comerciales. Entonces ese es parte de lo que también tenemos que hacer. Pero yo creo que lo más importante, y donde viene el negocio, que por lo pronto en el más corto plazo, dentro del mediano plazo que esto implica, es cómo nos volvemos, y lo estamos haciendo aprovechando nuestra fortaleza con el negocio de flotas de camiones, también la solución de flotas de camiones eléctricos, en especial para la última milla. Es muy difícil pensar todavía en un transporte eléctrico de largo alcance. Entonces realmente ese transporte de estas flotas es más en las flotas eléctricas de última milla, para lo cual somos el aliado, como ya lo estamos haciendo en Bogotá, y estamos construyendo en un par de plantas también en Medellín, en Bucaramanga. Seguramente seguiremos con Cali y Barranquilla, en centros industriales que nos permitan ser ese hub de carga eléctrica. Y un tema todavía más grande, y es cómo participamos a través de Voltex y seguramente con otros en el desarrollo del transporte masivo eléctrico a futuro. Entonces, pues esas son, digamos, como las distintas etapas y los distintos temas que estamos haciendo para este negocio, que sabemos que va a tener un desarrollo, y donde nosotros ya hoy en día, en lo que hay de sector eléctrico en el transporte masivo de Bogotá, correspondemos al cerca del 60% de la movilidad eléctrica del sistema de transporte masivo. Otra pregunta de Roberto en materia de capital de trabajo. Esperen que se dé su evolución en lo restante del 2023 entre las presiones que tienen actualmente. Sí, yo creo que ya hemos comenzado a ver en el último par de meses una baja en esa presión de capital de trabajo. Los costos han dejado de incrementarse. Esto nos permite, digamos, consolidar unos mayores márgenes en lubricantes, y el negocio que nos impactó mayormente, debido sobre todo a sus bajísimos márgenes y al precio al aumento de precio tan rápido que tuvo el año pasado, fue el de aviación. Y en los últimos 3 meses, cambió completamente el direccionamiento con el cambio del precio del petróleo, liberando así capital de trabajo. Entonces, hoy en día ya tenemos niveles de inventarios y nivel en valores, y niveles de cartera también en valores menores que los que tuvimos al cierre del año pasado. Entonces, definitivamente ese es algo que vemos que se alivia esa presión que hemos tenido sobre el capital de trabajo, y que nos está dando ese respiro. La otra parte que tenemos pendiente
es lo de los IVAs que mencionabas. Ya estamos a la espera de que salga una resolución en lo que queda de este mes de la primera porción de devolución, perdón, de la tercera porción de devolución, pero ya también con la estrategia que hicimos de la creación de Terpel Exportaciones como ente que es el proveedor del combustible para las aerolíneas que vuelan internacionalmente. Ya logramos tener otra vez un balance de IVAs por cobrar, o sea, de IVAs no saldos a favor, sino de cómo cruzarnos esos IVAs con la generación de los IVAs pagados. Entonces, ya esa estrategia está comenzando a dar frutos. Lo vimos en este mes, en este segundo bimestre del año, y eso también va a contribuir a solucionar esas presiones de caja que hemos tenido también por ese frente. Aquí hay otro par de preguntas. Espera un segundo. Los nuevos créditos, Frank. Javier David Villegas de Bancolombia, ¿podrían aclararme los nuevos créditos adquiridos durante el primer trimestre de 2022 y qué porcentaje está en IPC? No, de los nuevos créditos adquiridos en 2022, realmente uno está en tasa fija y el otro está, de hecho tienen un swap que lo vuelve a IBR. Entonces, en cuanto a créditos, no tenemos IPC. Sí teníamos, o sea, lo que tenemos básicamente denominado en IPC es fundamentalmente la parte de bonos, que tradicionalmente había sido la gran fuente de financiación en Terpel. De CAPEX para 2023 también por parte de Javier, yo lo que les puedo decir en ese guidance de CAPEX es lo que tenemos está fundamentalmente en el crecimiento, o sea, yo creo que refleja un poco lo que hemos hecho hasta ahorita, pero también yo creo que es de anotar que ahí hay una altísima flexibilidad, o sea, realmente inversiones de CAPEX que tengamos sí o sí que hacer y en las que estamos comprometidos son algunas de aumento de capacidad en plantas, unas de ellas en territorios nacionales, en Leticia, en Puerto Inírida y en San José del Guaviare, que las tengo muy presentes porque lo difícil que es llevar esos tanques adicionales a estas regiones, que además cuando bajan los niveles de los ríos tienen unos impactos eventuales de desabastecimiento fuertes que queremos contrarrestar. Pero realmente las inversiones grandes son las que estamos terminando en la planta de Mansilla, mucha parte de la cual ya se ejecutó, Pacatativá, y la otra es una que tenemos que hacer en el norte del país para ponernos a tono con las necesidades, o sea, con los requerimientos de acuerdo al volumen que hemos tenido allá. Entonces, esas son las más, digamos, las que tenemos que hacer sí o sí. Las otras tenemos un poco más la llave y la flexibilidad en un momento dado de parar. Cosa que hasta ahora, digamos, no hemos ralentizado, o sea, teníamos un plan ya que veníamos de expansión en muchas de las estaciones de servicio y sobre todo de terminar de construir muchas de las estaciones que comenzamos a construir el año pasado. El año pasado no salíamos en Colombia al mercado con nuevas estaciones, pero sí compramos muchos terrenos, sí iniciamos muchas de las construcciones y mucho de esa parte es lo que falta por terminar para que esas estaciones entren en servicio durante este año. Si se incluyera NIF 15 para EBITDA, Roberto Paniagua, si se incluyera NIF 15 para el EBITDA, ¿cómo serían los valores para mi primer trimestre, cuarto trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023? No los tengo acá a la mano, pero los podemos construir porque sí es distinto y además, de hecho, la forma como se amortizaba o la forma como se lleva a descuento tiene algunas diferencias. Entonces no es exactamente igual el tema y por eso preferimos tener la comparabilidad de esta manera y es, bueno, ¿cuánto nos impactó esto y cómo es eso comparable con la forma como lo veníamos haciendo antes?
creo que esas son las preguntas entonces hasta ahora. Si no hay nuevas preguntas, nuevamente, pues muchas gracias por su atención, por su presencia, y estaremos publicando esta presentación y el video en la página, y además recibimos aquí un feedback de ustedes que sería ideal tener estas presentaciones antes de que sea la llamada. Vamos a ver cómo lo hacemos. Me parece una excelente idea para ustedes, y creo que en aras de tener una mejor discusión es algo que vamos a evaluar para ver cómo lo podemos hacer efectivamente. Muchísimas gracias.